Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta convocatoria del Foro La Palabra, que conmemora el primer aniversario de haber puesto esa placa aquí en este parque público en homenaje a aquellas víctimas silenciadas de la Guerra Civil, y también la conmemoración del 78 aniversario de la Segunda República Española. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo he hecho unas palabras introductorias y después cederé la palabra a todos aquellos que quieran decir algunas palabras, porque no hemos llegado al acuerdo de consensuar ningún manifiesto, sino que cada uno exprese sus opiniones. Yo quisiera decir una cosa que es lo que he investigado un poco por encima. Que hubo una primera república que duró desde el 11 de febrero hasta 1873, y que terminó el 29 de diciembre de 1874 por el pronunciamiento del general Martínez Campos, que impuso de nuevo a los Borbones con Alfonso XII, y que después, el 14 de abril, empezó la Segunda República de 1931, que terminó el 1 de abril de 1939 con el alzamiento con la victoria del general Franco. Es decir, que los militares en ambos casos acabaron con un régimen democrático elegido y impusieron a un dictador o a una monarquía. Por república he mirado en los diccionarios y dice el diccionario de Saturnino Calleja, de 1898. Estado en que el gobierno se efectúa en nombre y por delegación del pueblo ante quien son responsables y por quien son amovibles. Es decir, que se puede quitar libremente a quien lo tiene. Perdón. Todos los funcionarios públicos. El diccionario de la Real Academia de 1970, en pleno franquismo, en primera acepción dice cuerpo político de una nación, pero en segunda acepción dice forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo, personificado por un jefe supremo llamado presidente. Hay varias acepciones, y en la última figura como, irónicamente, lugar donde reina el desorden por exceso de libertades. Eso en el año 1970. En el diccionario del 2001 de la Real Academia se han modificado un poco los conceptos y dice: número 1, como primera acepción, ya no es la segunda, sino la primera, organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Y también pone, irónicamente, lugar donde reina el desorden, ya no se dice que sea por un exceso de libertades. Por último, en Wikipedia dice sistema político caracterizado por basarse en la representación de toda su estructura mediante el derecho al voto. Quisiera terminar mi intervención diciendo que una de las cosas maravillosas que hizo la Segunda República fue la implantación de bibliotecas populares y el incremento de escuelas en todo el país, precisamente para que el voto pudiera ser libre. Y como interrogante, ¿qué temen los militares para que efectivamente todas las demostraciones de voluntad pública hayan sido aniquiladas por golpe de Estado? Cedo la palabra a Juan. Yo quiero hacer una reivindicación que de una vez por todas se restituya a la memoria de las personas que fueron reprimidas y asesinadas por un régimen golpista que todavía algunos partidos políticos que se llaman democráticos se niegan a aceptar y reconocer. Después también quiero recordar a mi amigo Arturo Carrasco de Valverde, gran luchador por la democracia y por el reconocimiento de las víctimas del fascismo, que falleció el pasado noviembre. Que en los años 60 el Ministerio de Justicia ordenó purgar los archivos de la represión, y Arturo, que trabajaba como funcionario de los juzgados de Valverde, en vez de destruirlos los guardó y los escondió, jugando a ser físico, claro está. Y en 1984 lo sacó del escondite y lo puso en la Casa de Cultura de Valverde. Y gracias a él se conserva una gran documentación histórica de toda la tierra de Huelva de la represión. Me pierdo un poco, de toda la tierra, con un gran valor histórico para la historia y para el reconocimiento de las personas que están desaparecidas y asesinadas. Y después a mí me dijo en una ocasión que le hubiera gustado que se hiciera un monumento en el cementerio de Trigueros, donde está la fosa común, donde pusieran los nombres de todos los que fueron fusilados allí en esa fosa. Y después me da pena que estas personas que murieron
de esta forma tan atroz por defender una vida mejor para España no se merezca su identificación ni reconocimiento, para que una cosa como esta, que se mate entre triguereños y entre españoles, no vuelva a suceder nunca jamás. Verdad, justicia y reparación. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Por la tercera! Bien. Hace cerca de 3 años el foro comenzó a preocuparse por recuperar de la memoria colectiva de nuestro pueblo a los silenciados, a los olvidados, a los asesinados por pensar distintos. Los que en esa oscura época de nuestra historia dictaban, odiaban y ejecutaban sin compasión al antojo de sus mentes criminales, acabaron con decenas de inocentes. Cuando comenzamos a trabajar sobre el tema, en los libros publicados apareció una cifra que ya de por sí es escalofriante: 56 asesinatos. Pero al indagar en archivos, hablar con el pueblo, investigar, fueron sumándose víctimas hasta llegar a la conclusión de que la cifra era bastante mayor. Y como los números y las coincidencias son a veces macabras, resulta que hoy celebramos el 78 aniversario de la Segunda República. Y justamente los ejecutados del bando republicano fueron en Trigueros 78. Por todos ellos y ellas mereció la pena ese trabajo, y merece la pena el que nunca volvamos a olvidarlo. La Constitución de la Segunda República supuso un avance notable, en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Sin ninguna duda, su mejor tarjeta de presentación fue su proyecto educativo, la piedra angular de todas las reformas para aquella España tan analfabeta, desnutrida y llena de piojos, como tan ansiosa por aprender. Se propuso implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado, pero lamentablemente las primeras víctimas en caer en las garras de los huestes fascistas fueron los intelectuales y el mundo docente, por pretender enseñar a los niños y las niñas de una manera abierta y libre de dogmatismos constreñidores, dentro de una escuela para la igualdad pública y laica. La represión franquista también se cebó con las mujeres, que no agacharon la cabeza y se pusieron a coser, y con las que, de tanto coser y cantar, acabaron por olvidarse de vivir. Aquellas que fueron enviudadas, rapadas, denigradas, encarceladas, exiliadas, manipuladas ideológicamente y reducidas al ámbito doméstico y a la sumisión del hombre. Los republicanos y las republicanas no perdieron la guerra, perdieron la paz. Yo pienso en Trigueros, donde todos se conocían. Debió de ser un atentado gravísimo contra la dignidad humana, una inconsciencia, una sinrazón, un delirio colectivo. La prepotencia, el ansia de poder, las miserias y la codicia de los perseguidores contra la impotencia, el miedo, la incomprensión y la pobreza de los perseguidos. Fue una prueba tan grande para quienes vivieron ese sinsentido que incluso los más patanes, los más infectos y poseídos de cuantos nacieron al amparo de aquel vendaval de locura, me producen cierta piedad. Y no digo nada de los demás, los que se convirtieron en piezas a cobrar para estos locos. Pero también los locos me producen algo de piedad, por endemoniados, por ser incapaces de resistirse a esa gula extraña que les produjo el poder todo, el poder hacer todo, porque hubieron de vivir para el resto de sus días, o eso quiero pensar, en el delirio de su culpa. Nada hay más noble ni más digno que mantener vivo el recuerdo de quienes durante tanto tiempo estuvieron enterrados en el olvido, porque aún siguen vivos sus descendientes, y siempre lo estarán. La conocida ley de la memoria histórica no debe caer en papel mojado, ni ser dominio casi exclusivo, como es el caso de nuestro pueblo, de un grupo de amigos que bajo el nombre de Foro La Palabra se sensibilizan verdaderamente con este tema. Las autoridades también están obligadas al reconocimiento personal y a la reparación moral de los que padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura. Los que gobiernan Trigueros también están obligados a dar signos evidentes de ello, y uno de los primeros ejemplos que debían de dar sería aprobando un decreto para que se retirara de la vista pública los símbolos fascistas de la placa que desluce la calle Labradores. ¡Salud y viva la República! ¡Viva!